Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a este webinar que se ha realizado gracias a patrocinio de Reichhofer. Esta es un webinar que se va a llevar a cabo entre dos vocalías, la vocalía de ortopedia y la vocalía de alimentación, que es un gran gustazo poder trabajar con varias vocalías, porque la suerte que tiene la carrera de farmacia es que la misma enfermedad vista desde diferentes puntos de vista puede ser muy enriquecedora. En este caso vamos a hablar sobre esta campaña que, si habéis podido ver en la página web de Portal Pharma o de farmacéuticos, se han realizado 4 infografías que pueden ser muy útiles para la población en general. Y también se ha hecho un trabajo escrito que puede ser muy útil para vosotros. El tema de la campaña se llama Cuando los kilos pesan y que cómo afecta a la movilidad. Como bien decía antes, todo el mundo pensamos que quizá los kilos van a afectar a unas determinadas articulaciones, pero después de que acabéis esta charla podéis ver que otras muchas articulaciones se pueden ver afectadas. Sin más, voy a pasarle yo soy Carmen Mijimoya, la vocal nacional de ortopedia, y sin más voy a pasarle la palabra a Carmen del Campo, que es que va a ser la nueva vocal de alimentación del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Loreto. Muchas gracias, Luis. Gracias también, reitero las gracias a Reichhofer por el patrocinio y por hacer posible que llevemos a cabo esta campaña en esta forma. Como bien ha dicho Carmen, esta campaña se ha realizado conjuntamente la vocalía de ortopedia y la vocalía de alimentación, porque estas facetas del farmacéutico son distintas facetas de nuestra carrera, distintas facetas del farmacéutico que nos complementan y nos hacen lo que somos. En mi caso quiero dar solo una pincelada de la alimentación. Ayer fue el Día Nacional de la Nutrición. Todos sabemos que la alimentación tiene un papel fundamental para el mantenimiento de la salud, condicionando nuestro estado de salud e incluso ayudando a prevenir numerosas enfermedades. Es decir, los alimentos son mucho más que eso que comemos para obtener energía, sino que esa energía, esos alimentos se van a transformar en energía que luego se proyecta en nosotros en todos los procesos vitales, en los procesos metabólicos tan importantes en el desarrollo posterior de enfermedades no transmisibles. Pues bien, una dieta que no es capaz de proporcionar los nutrientes necesarios para estas cuestiones, para cubrir las necesidades fisiológicas y de nuestro día a día, no puede ser una buena dieta. Mientras que una dieta que aporta los nutrientes por encima, también tan malo va a ser una dieta que aporta por encima como una dieta que aporta por debajo. Pues en todas estas cuestiones es en lo que queremos indagar esta tarde. Ver cuál es la dieta adecuada, dónde afecta la alimentación y cómo se relaciona con el dolor y con los problemas osteoarticulares. No me entretengo más, simplemente deciros que las preguntas que tengan se pueden hacer por el chat. Si hay preguntas que quedan sin contestar al final de la tarde, se recopilarán y se hará un documento de preguntas y respuestas que estará disponible en Farmacéuticos y en el canal de YouTube de Farmacéuticos, en el que también estará disponible el vídeo en el plazo más o menos de una semana. De todas maneras, luego lo recordaremos. Sin más, os presento a la primera ponente, Loreto, vocal de alimentación de Guadalajara, farmacéutica comunitaria, dietista nutricionista, diplomada con especialización en alimentación y nutrición aplicada en la Escuela Nacional de Salud, experta universitaria en obesidad y en alimentación y nutrición en vida activa, en ejercicio físico y deporte. Es obviamente idónea para hablar de estas cuestiones y os dejo con ella. Muchas gracias, Loreto. Buenas tardes, muchísimas gracias, Carmen, por presentarme. Quiero dar las gracias, como siempre, a Aquilino y a Carmen del Campo, que ha confiado en mí, y sobre todo, en nombre de todos los vocales de alimentación, quiero, Carmen, darte la enhorabuena por tu nuevo proyecto, Vocal Nacional de Alimentación. Desde luego tienes al mejor maestro, tienes capacidad y energía que te sobra y tienes un equipo que sabes que siempre va a estar ahí pendiente para todos tus proyectos y retos que nos pongas.
empezamos a hablar. Bueno, he puesto cuando los kilos duelen, ¿no? Porque realmente al final producen dolor. Cuando los kilos pesan y al final duelen. Vamos a hablar primero del sobrepeso y de la obesidad, ¿no? Que es a lo que nos queremos enfocar desde el tema del punto de vista de la osteoartritis o de la artrosis. Sobrepeso, la prevalencia de la obesidad lleva aumentando de forma progresiva más de 40 años. Fijaros que desde 1990 ha aumentado el 100%, casi cuando yo acabé la carrera. Es un problema de países desarrollados y en vías de desarrollo ya no es como antiguamente, que solo era en países desarrollados. La obesidad constituye uno de los problemas de salud pública más importante y además lleva asociado un alto grado sanitario y se estima que en Europa la obesidad causa la muerte de más de 1.200.000, o sea, de 1,2 millones de muertes al año. A ver, la OMS en 2022 dio unos datos sobre la obesidad en global. El 43% tenía sobrepeso, el 8% eran obesos y en niños de 5 a 18 años el 8% es obeso. Teniendo en cuenta que hay muchos países donde pasan hambre, hay malnutrición, fijaros que nosotros, los países desarrollados y los que están en vía de desarrollo, nos llevamos toda la obesidad. Por lo tanto, es un problema muy gordo. En el 2019, en Europa, el 52,7% de la población tenía sobrepeso u obesidad. Y en España, el 55%. En un estudio de la observación de nutrición, el 55,8% de la población presenta sobrepeso u obesidad, siendo el 18% obesos. O sea, de los que estamos viendo la webinar, el 55% en teoría somos obesos, ¿vale? Es muy fuerte. Según la OMS, la obesidad se considera que es la pandemia del siglo XXI. Cuando hablábamos antes de obesidad decíamos pesa mucho, pesa poco, está gordo, está flaco. Pues bueno, la OMS nos define la obesidad y sobrepeso como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. O sea que el concepto ya ha cambiado, no es que pese mucho o pese poco, ya es que hablamos ya del concepto grasa. Lo he puesto en rojo porque de esto vamos a hablar a lo largo de toda la sesión. ¿Qué factores afectan al sobrepeso y obesidad? Sabemos que hay muchos, que hay unos cuadros impresionantes de todos los factores que afectan, pero bueno, lo vamos a resumir así. Alteraciones hormonales, disruptores endocrinos, factores prenatales. Se sabe actualmente que según el estado nutricional de la madre antes de concebir a sus hijos influye en el futuro de la salud de ese bebé. ¿Vale? O sea que ya es importante ya antes de concebir, antes de pensártelo. Los factores genéticos, ¿no? Que tantos disculpas tienen nuestros pacientes, es que mi padre era obeso, mi madre era obesa, pues yo a ver qué voy a ser obeso, ¿no? La conformidad. Los factores socioeconómicos, también sabemos que los niveles bajos, un nivel socioeconómico bajo, tiene más probabilidad de sufrir obesidad. Un ambiente obesogénico, también todo va relacionado. Una persona obesa en un ambiente donde por ejemplo, las raciones sean muy grandes o haya desorden en la alimentación, da lugar a más obesidad. Ciertas enfermedades sabemos que tienden a producir obesidad y ciertos fármacos. Y luego en la parte izquierda he puesto alimentación, ejercicio físico, microbiota intestinal, estrés y descanso. ¿Por qué? Porque estos son los factores que nosotros desde la farmacia podemos incidir en nuestros pacientes. Son factores modificables hasta cierto punto y que lo que nos van a llevar es a unos buenos hábitos de vida, unos hábitos de vida saludables. Cuando hablábamos de sobrepeso, cuando yo estudié, se hablaba de sobreobesidad, usando el índice de masa corporal, ¿no? Que son los kilogramos partido de los metros cuadrados de altura. Entonces, cuando estabas entre 18 y 24 de este cociente, pues eras normopeso. A partir de 25 empezabas ya con el sobrepeso. Luego la edad también te consentía dejar un poquito. O sea, que si tenías, por ejemplo, ya mi edad, que son 55, pues ya me dejaba estar en 26 y era normopeso. Eso es lo que estudiábamos. La obesidad empezaba a partir del índice de 30. Y la obesidad mórbida a partir de 40. Pero claro, hemos definido ahora que la obesidad es un exceso de grasa o un exceso de acumulación de grasa en el paciente. Entonces, lo que realmente tenemos que medir es la grasa.
además con la cantidad de deporte que hace ahora la gente, que vas a pesarlos y es todo músculo, porque hacen muchísimo deporte y están fibrosos, igual el peso no corresponde realmente a que esté obeso, sino que el ejercicio ha desarrollado más musculatura, tenemos que medir siempre el porcentaje de grasa. ¿Cómo medimos el porcentaje de grasa? Pues el cálculo a partir de perímetros y pliegues cutáneos o corporales con los picómetros, o una báscula de bioimpedancia, que cada vez vemos más en las farmacias, ¿vale? Estas básculas que antes te pesabas y ya estaban, no. Algunas ya te miran toda la tensión, te miran la grasa, te miran el músculo, te miran todo. Otra forma de medir, de mirar la acumulación de grasa es por el perímetro abdominal y el índice de cintura-cadera. Entonces, ¿cuándo se considera que una persona es seria obesa? Por el porcentaje de grasa tanto en bioimpedancia o perímetros o pliegues corporales, pues a partir del 20 al 25%, de perímetro abdominal sería a partir de 90 centímetros y el índice de cintura-cadera 0,9. Y en el hombre, pues a partir de 20% sería ya sobrepeso, perímetro abdominal a partir de 102 y el índice de cintura-cadera 1. Estas medidas, las que digo de perímetro abdominal, índice de cintura-cadera, son más fáciles de hacer en la farmacia y bueno, nos da lugar para explicar y para comentar a nuestros clientes cómo tienen que modificar sus hábitos. Ahora vamos a hablar de cómo este sobrepeso afecta a la artrosis. Bueno, hasta ahora, cuando hablábamos de obesidad y estas enfermedades, artrosis, osteoartritis, hablábamos de que, claro, que con la sobrecarga y el peso, pues claro, ¿cómo no te iban a doler las rodillas, los tobillos y las lumbares? Con esa presión que ejercía y con todo lo que pesabas, pues es como el que lleva una mochila, ¿no? Y siempre decíamos, es que claro, es que si te quitas 20 kilos de mochila, pues te quitas sobrecarga, entonces te dolerán menos las rodillas. Entonces, claro, con ese peso, pues te cuesta más moverte. Y lo que decíamos era, si subes una montaña con 20 kilos, pues claro, al final, ¿cómo vas a subir la montaña? Si te pesa mucho, pues es normal, lo que tienes que hacer es bajar para quitar peso y así te encuentras más ligero y te recuperas mejor. Pues bien, lo que se nos había olvidado, o lo que no sabíamos del todo, aunque lo intuíamos, es que en las personas que tienen obesidad o sobrepeso, más en la obesidad, existe una respuesta inflamatoria y autoinmune por alteración del metabolismo de los lípidos, que produce daño en los tejidos articulares y cartílago. Es decir, que el tejido adiposo blanco segrega sustancias que desde luego no nos vienen nada bien. Yo hay veces que digo, es que esa grasa tiene vida propia, ¿vale? No es solo que pesa. En tejido adiposo hasta ahora las funciones que tenía era reservorio de energía. Tú pues decías, ¿no? Pues cuando das a luz te aumentas las caderas porque así cuando das lactancia al bebé, pues de ahí obtienes la energía porque necesitas un extra de calorías y la energía la obtienes de ese reservorio, ¿no? Que habías acumulado en el embarazo. Eso es una teoría, eso es una cosa que siempre hemos dicho. Pero aparte de eso, es un órgano secretor de moléculas bioactivas, que son las adipocinas y citoquinas. El tejido adiposo blanco, el adipocito en la obesidad, o sea, ese es el tejido en un paciente que es un individuo sano, pues bueno, hay que tener un poco de tejido adiposo, eso es normal. Pero el problema es que en un paciente obeso, el tejido adiposo cambia, se altera y da lugar a la liberación de sustancias proinflamatorias. Favorece un estado inflamatorio subclínico, alteración del metabolismo, que lo vemos con el síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares y además enfermedades autoinmunes. No todo el mundo, pero muchos de nuestros pacientes que nos comentan que tienen muchas enfermedades autoinmunes en su familia, fijaros, y muchos de ellos están con sobrepeso. ¿Vale? O sea que no siempre, pero tiene influencia. Fijaros, cuando el adipocito pasa de estado normal pasa a obeso, se aumenta el volumen y aumenta la cantidad de grasa, ya pasa a obesidad, ¿no? Pues fijaros la cantidad de sustancias, que no les voy a decir porque ya sería meterme en harina de otro costal y no es mi campo, la cantidad de sustancias inflamatorias que se producen, ¿vale? Que incluso tienen relación con la inmunidad, con la inmunidad. Esta inflamación, claro, afecta al síndrome metabólico. Es cuando aparece la diabetes, las enfermedades inflamatorias, las enfermedades autoinmunes, esteatosis hepática y enfermedades cardiovasculares. O sea que el tejido adiposo no es un tejido muerto que pesa, que está ahí. Es un tejido vivo que cuando
Cuando esta obesidad y cuando este tejido está en exceso, al final se produce una transformación y se produce un tejido inflamatorio. Ahora voy a hablar de la leptina, que en la documentación que os hemos dado comentábamos de la leptina. ¿Por qué? Porque es un prototipo de adipocina, que como os he dicho, el tejido adiposo blanco segrega sustancias que se llaman adipocinas y citoquinas. Entonces nos vamos a centrar en la leptina. La leptina, cuando la estudiamos, se dedicaba a regular la homeostasis energética e ingesta de alimentos. Estaba la leptina, que tenía un efecto anorexígeno, nos quitaba el hambre, y luego estaba la grelina, que cuando aumentaba la grelina, pues teníamos más hambre y comíamos. Eso es lo que más o menos estudiamos. Está secretado principalmente por el tejido adiposo y también se encuentra en otros órganos como placenta, ovarios, epitelio mamario, médula ósea y tejido linfoide. Eso lo digo porque me imagino que esto en el futuro nos va a dar mucho que aprender. Tiene un ritmo circadiano, o sea, la leptina disminuye, tiene los niveles más altos por la mañana y los niveles más bajos por la noche. Es un péptido de 167 aminoácidos con 4 hélices. Bueno, está unido a proteínas plasmáticas, una vida media de 25 minutos, se elimina por vía renal y la concentración sérica de la leptina refleja la cantidad de energía acumulada en triglicéridos en los adipocitos. Cuando la leptina es alta es porque tenemos los adipocitos llenos de grasa y entonces nos quita el hambre y ya no comemos más. Ejemplo, vas por ahí, comes de más, y dices, uff, no tengo hambre. Pues bueno, es que la leptina funciona y ha hecho su misión. Los valores también en la leptina son más altos que en la mujer que en el hombre. Por eso se sufre más artrosis en la mujer que en el hombre también. Las funciones de la leptina en individuos sanos. Como he dicho, la leptina en sangre el aumento de la leptina en sangre produce pérdida de apetito y de grasa. Tiene un efecto protector en el metabolismo óseo. Favorece la producción de osteoblastos y de factor de crecimiento insulínico tipo 1 y la proliferación de osteoblastos precursores que favorecen la resistencia a la apoptosis, o sea, que es protectora. Pero ¿qué ocurre cuando el individuo tiene obesidad? Pues cambia completamente, favorece un desequilibrio entre factores catabólicos y anabólicos, altera la remodelación del hueso, destruye el cartílago, activa los condriocitos, favorece la osificación, aumenta el estado inflamatorio, que nos importa eso, de la articulación, activando la producción de mediadores proinflamatorios, como el factor tumoral, la interleuquina 6, regula la producción de metaloproteínas y degrada la matriz celular. Fijaros el cambio de esta leptina que estudiamos, que nos regulaba el apetito, a la leptina en un paciente obeso. Cambia completamente, se transforma. Y esto nos suena a la resistencia a la insulina, ¿no? ¿Por qué? Porque los receptores de las células no reconocen a la leptina y entonces ocurren todos estos procesos. Hay una resistencia a la leptina y la leptina ya no funciona como debería de funcionar. Además, os he dicho que la leptina lo que da sensación es anorexígeno, quita el hambre, pues en el caso de la obesidad la leptina hace todo lo contrario, aumenta la ingesta. Por tanto, en el paciente con obesidad y que tiene artrosis, los niveles aumentan, se me ha movido el aumento, los niveles de leptina aumentan, tienen resistencia a la leptina y pierden la capacidad anorexígena, ¿no? Fijaros, en un adulto sano y en un adulto obeso hay una inhibición de la saciedad, hay un desbalance energético y hay una obesidad, susceptibilidad a infecciones e inflamación, porque se altera la estructura del receptor o resistencia a la leptina. Por tanto, lo que quiero aquí en este punto resumir hasta aquí es: la obesidad no es un número en la báscula ni un problema estético. La obesidad es un problema mucho mayor de lo que a veces pensamos. Tenemos, bueno, muchos que se oyen en las redes que no pasa nada por la obesidad. Pues bueno, es que la obesidad es un problema de salud, no es un problema estético, no es que estés más guapo o feo, es que te estás jugando tu salud y estás acortando tu vida. Y si vives, vas a vivir con muchísimas más complicaciones. Es un problema de salud y además es una enfermedad crónica que desemboca en complicaciones clínicas y muy importantes. Incluso hemos visto que causa muertes. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros ante esto? ¿Vale?
el papel nuestro. Como he dicho antes, hay unos factores que, desde mi punto de vista, yo creo que podemos interceptar a nuestros pacientes y aconsejarlos. Además, os quiero decir una cosa. Yo ya soy farmacéutica ya hace muchos años y creo que es cuando la población sabe menos de alimentación. Las redes, los youtubers, los anuncios, la industria está totalmente perdiendo todo tipo de información, de sentido común. La gente ya no sabe si come bien o si come mal. Incluso yo tengo pacientes que me piden cita para ver si comen bien cuando es gente formada. Porque la gente joven, de verdad, creo que aquí no pierdo la ocasión para decir que, por favor, eduquemos en alimentación, porque las redes sociales están haciendo mucho daño. No necesitamos youtubers, necesitamos gente que informe y que informe bien, porque la gente está, de verdad, muy desorientada. Pues vamos a hablar de los hábitos saludables, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos decir en la farmacia? Una pérdida del 5% de peso corporal ayuda a mejorar la evolución de la enfermedad y la calidad de vida. Y la pérdida de peso no está solo referida a una buena alimentación, tiene que ir unida a ejercicio adaptado y descanso nocturno. Bueno, voy a hablar primero del ejercicio, que a veces se nos olvida. El ejercicio debe ajustarse a las condiciones físicas del paciente y además la práctica regular lleva a mejorar la enfermedad. Mejora la flexibilidad muscular, la fuerza, la funcionalidad, disminuye el dolor y la fatiga y mejora la calidad del sueño. He puesto a este señor en la foto. ¿Por qué lo he puesto? Porque a veces decimos, tienes que hacer ejercicio, tienes que caminar 12.000 pasos, no sé qué, y ya solo de pensarlo la gente se cansa, porque es gente que le cuesta moverse. Entonces, valorando, por eso digo que debe ajustarse a las condiciones físicas del paciente. Hay veces que tienes que decir al paciente, mira, lo que vas a hacer es vas a ir todos los días a por el pan, no a la panadería de cerca de casa, un poquito más lejos, y te vas a comprar 1 kilo de naranjas todos los días o de manzanas y vas a volver a casa y si caminas 10 minutos, pues mira, eso que hemos ganado. Ya verás cómo te vas a encontrar mejor, hablas con la gente, te vas a relacionar, te va a dar el sol y poquito a poquito vamos a ir conquistando terreno para que esta persona salga más de casa y coja menos el coche. El descanso, del descanso se habla poco y el descanso es fundamental para mantener un peso saludable, que es lo que vemos en la gente. Además es que nos lo dicen, he visto una serie buenísima, bueno, estoy súper enganchado y me he quedado hasta las 4 de la mañana. Claro, el que se queda viendo la serie no come acelgas, el que se queda viendo la serie, tenemos asociado además ver series por la noche y comer palomitas o bollos o chocolate o lo que nos gusta. Por lo tanto, ahí ya estamos añadiendo más calorías y además unos alimentos que no nos interesan. He sacado este gráfico que veis aquí porque la privación de sueño, o sea, dormir menos de 5 horas y más de 9 no nos favorece. Sabéis que nosotros tenemos un ritmo circadiano y nuestro cuerpo por la mañana lo que hace es gastar para que por la noche pueda reparar, pero para reparar tenemos que descansar y si no descansamos, ¿qué se origina? Pues se activa el sistema oxígeno cerebral, aumenta la vigilia, aumentamos el tiempo para comer, aumentamos el tiempo para comer, entonces aumenta la orexina, disminuye la leptina, aumenta la grelina y ya empieza todo a descomponerse. ¿Qué ocurre? Que tenemos más apetito, consumimos más alimentos que además no son los que nos convienen, preferencias por bocadillos y dulces y además disminuye la saciedad. Cuanto más comemos, más queremos comer, porque ya hemos dicho que la leptina se produce una resistencia y no notamos la necesidad de dejar de comer. ¿Qué pasa también? Que tenemos somnolencia. Si tenemos somnolencia nos movemos menos. Luego también estamos como destemplados. Y luego también el metabolismo disminuye porque no sabes si es mañana o si es noche. Entonces, ¿qué ocurre? Disminuye el gasto energético. Todo esto, ¿qué es a lo que lleva? A una acumulación de lípidos y con el tiempo a la obesidad. Si vosotros os fijáis en los pacientes que vienen a la farmacia y os cuentan todas las series que ven por la noche, fijaros cuántos de ellos tienen sobrepeso y obesidad, porque además se levantan tarde, desayunan cuando quieren, cenan cuando les da la gana y comen lo que quieren. Hábitos saludables en la alimentación. Pues a ver, la alimentación, hay muchísimas dietas que
que si hay que tomar la chía de Ecuador y luego tomar el coco traído de las Islas Vírgenes. No, la dieta tiene que ser adaptada, tiene que ser adaptada a la edad. No es lo mismo una persona de 40 años que una persona de 70. Tiene que estar adaptada a su economía. No le puedes mandar a una persona, yo que soy de Guadalajara, que es una zona de bastante dispersión, a una persona que vive en un pueblo que vaya a buscar la quinoa que en su pueblo no hay. Tiene que ser apetecible, le tiene que gustar, tiene que adaptarse un poco a sus gustos. A veces hay que cambiarlos, porque comen muy mal. Pero bueno, poco a poco se va consiguiendo. Hay que promover el consumo de alimentos frescos y fundamental, que luego lo voy a comentar. Tiene que haber disponibilidad, como he dicho, y fundamental, cocinar en casa. Me estoy encontrando que la gente a partir de 30 años no cocina en casa. No quiere cocinar en casa y la primera consulta hay que enseñarles lo que es una cazuela, una sartén y todo, porque no lo saben, no lo manejan, solo comen de bote, de plástico. Luego, uno tiene que tener una adecuada densidad energética, que si comes bien y las raciones adecuadas, normalmente no te pasas nunca de la densidad energética. Eso también lo quiero comentar después. Y luego también tiene que ser alimentos que mejoren la sintomatología, que también lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué alimentos tenemos que evitar? Pues los refrescos, ¿vale? Que tienen muchos azúcares y que además no nos vienen nada bien porque aportan poco y hidratan menos. Las carnes rojas hay que comerlas, pero con cuidado, con 2 veces a la semana y luego cantidad racionada, no un filetón. Luego, la cuestión de los snacks y los ultraprocesados, no sé vosotros, pero cada vez los pasillos son más largos de ultraprocesados, de patatas, de snacks, de alimentos precocinados. Se dice que ha aumentado el consumo de estos productos en un 70%. Y luego, de bollos y de bollería y de dulces también ha aumentado. Esta foto la saqué de un artículo del periódico que decía que cada español comíamos 9 kilos de pasteles. Teniendo en cuenta que hay muchos veganos y mucha gente que no come, pues alguien se los está comiendo. Entonces, ¿cuál es la solución a todos estos problemas? Lo tenemos marcado en nuestra genética, la dieta mediterránea. La dieta mediterránea está demostrada que reduce la oxidación, reduce la inflamación, es la mejor dieta, es nuestros alimentos, los tenemos accesibles. ¿Y qué es la dieta mediterránea? Pues la volvemos a repetir. Pues hay que consumir aceite de oliva de virgen extra. Pues hay que mejor consumir este aceite. Pero claro, 30 mililitros por persona es lo adecuado. Yo a la gente le digo, ponte 3 cucharadas soperas en un vasito y vas viendo a ver cuánto consumes. Y así te vas poco a poco reduciendo, porque la gente siempre te dice que poco. Y luego dices, pero tú sacudes la lechuga y te dicen, sí, entonces ya te has pasado. Tienen ácidos grasos monoinsaturados, como sabemos, y vitamina E, sobre todo si es aceite de virgen extra y sobre todo si es el caro, es el que más vitamina E tiene, porque es el que menos tiempo lleva embotellado. Luego, la de verduras y frutas, tiene que haber 4 raciones al día, ¿vale? ¿Qué nos aporta? Fitoquímicos que tenemos la luteína, ahora no me sale, los flavonoides, todos los antioxidantes. Los fitoquímicos no se consideran vitaminas, conocemos poquísimos y gracias a estos alimentos son antioxidantes y nos favorecen y evitan la inflamación y nos protegen. Luego tienen vitamina C y vitamina E que previenen la inflamación y destrucción del cartílago. Fijaros todos los productos que vendemos en la farmacia que tiene vitamina C para la artrosis. El pescado azul, el pescado y sobre todo el azul, tiene omega 3 que es antiinflamatorio, disminuye proteínasas del cartílago lesionado y citoquinas inflamatorias, disminuye el dolor e inflamación de las articulaciones y disminuye la rigidez matinal. La gente come muy poco pescado y cuando come es el atún de lata, que no se sabe si es atún o lo que es, porque son todo migajas, y a saber dónde está cogido ese atún, porque también sabéis que los túnidos son tan grandes que se puede tener más acúmulo de mercurio. Entonces, pues recomendar más el pescado azul menudo, que produce menos acumulación de mercurio. La gente no come pescado prácticamente porque no le apetece cocinarlo, cuando en el air fryer y en el horno es una maravilla, y se compran pastillas de omega 3. Respecto a los cereales mejores integrales. ¿Por qué? Porque disminuye el índice glucémico y es una fuente de magnesio que también nos va a ayudar a todo el proceso de la artrosis. En cuanto a las legumbres, nos aportan fibra, proteína vegetal, que ahora se está empezando a recomendar, cada vez se oye más que se debe de tomar más proteína vegetal que animal.
¿vale? Por eso las legumbres es muy importante. Mantiene una microbiota saludable y nos aporta saciedad. Pues 3 raciones a la semana. Y es que es un puchero y dejar lo que se haga. 2 raciones al día, porque aporta calcio y vitamina D, sobre todo en estos pacientes. Cuidado con aconsejar queso, porque no van a tomar el queso fresco, van a tomar queso curado. Entonces, el queso curado, yo siempre digo que es un artículo de lujo, mejor queso fresco, yogures y leche. Y luego los frutos secos hay que tomar por lo que es un puñado, que son 30 gramos al día y nos aportan muchísimos minerales, omega 6, y los nueces y piñones, por ejemplo, nos aportan el ácido alfa-linoleico que se transforma en omega 3, que tiene un efecto antiinflamatorio. Los frutos secos han estado durante mucho tiempo denostados, pero porque lo comíamos como golosina. El alimento hay que comerlo en su cantidad adecuada y la cantidad adecuada del fruto seco son 30 gramos al día. Yo a veces cuando me dicen eso digo, tú no te tomarías 1 litro de aceite, ¿no? Pues esto es igual, no te puedes tomar 100 gramos de frutos secos porque no es recomendable. Pero muchas veces en este tipo de pacientes hay gente que come muy bien, pero claro, come mucho. Por ejemplo, yo he tenido una paciente que sus padres son agricultores. Ella, claro, ella come como comían sus padres, pero es que sus padres eran agricultores y ella no es agricultor. Entonces no entiende por qué engorda. Entonces hay que enseñarle a este tipo de personas qué es una ración. A mí me gusta mucho este gráfico del método de la mano, porque así ellos pueden, sin agobiarles con el peso, pueden saber lo que es una ración adecuada y lo que no. Claro, no es lo mismo mi mano, que es pequeña, a una persona más corpulenta, que la mano es muchísimo más grande. Entonces también ellos lo entienden mejor. También es importante explicar cómo es la proporción de los alimentos, la parte que hay que tomar de vegetales, la parte de frutas, porque de verdad que hay mucha carencia de conocimiento por muy formados que tengamos a nuestros clientes. Entonces, recomendaciones dietéticas generales, de 3 a 5 comidas al día para no tener ansiedad y para seguir un orden, sobre todo cuando están empezando a cuidarse. 2 de ellas que sea un tentempié, pues un yogur, un plátano, un poquito de frutos secos. La cena ligera y temprana y se ha acabado. Métodos de preparación, plancha, horno, las freidoras de aire son un descubrimiento, sobre todo para los que tenemos hijos adolescentes, nos resuelve la vida, porque es que le dices, no, tú usa esto que va muy bien. Controlar la cantidad de aceite, sobre todo yo me he encontrado con mucha gente del sur que como el aceite es bueno, pues sí que exceden más de la cantidad de aceite. Evitar el consumo de alcohol y de tabaco, por supuesto, y al tomar alimentos con bajo consumo de sal, como los embutidos y los fiambres. Otra cosa que quiero que tengamos en cuenta a la hora de dar nuestros mensajes a nuestros pacientes, que siempre hemos hablado de alimentos calóricos. Pues no, hay que hablar de nutrientes, porque 300 calorías de un croissant con chocolate no es lo mismo que 300 calorías de lentejas. Por los nutrientes no son los mismos, cómo te sientas no es lo mismo, y además, si os habéis fijado en personas que toman mucho dulce y mucha comida ultraprocesada, el cuerpo es muchísimo más graso, se le ve que tiene más grasa que una persona que come mucho pero con comida de calidad. El cuerpo es distinto, es como más fuerte, más duro, el otro es como un poquito blandiblue, y es porque los nutrientes de este tipo de alimentos pues no son los adecuados, producen inflamación. Pero ahora que viene la cuestión, ¿pero cómo voy a comer eso con lo cara que está la vida? Porque todos los meses nos dicen lo cara que está la vida, que es verdad, que todos lo sufrimos en nuestros bolsillos, no lo negamos. Nosotros en la farmacia que trabajo en Guadalajara, el ayuntamiento hace una semana de la salud y decidimos incidir en lo que costaba comer bien y en casa y lo que cuesta un plato precocinado, porque siempre la gente nos dice que la comida es carísima, pero claro, luego te comen cualquier cosa que esté preparada y envuelta en plástico. Y claro, luego, qué caro es todo. No, es mucho más caro comer unas lentejas precocinadas para una persona de unos 58 euros a unas lentejas que toma una familia, incluso con un poco chorizo, a €1 por persona. Las meriendas. El niño tiene que merendar, le compro unos chetos y claro, como se le queda el cheto un poco así, pues que tome un poquito de Coca-Cola para que se le pase, 2,40. Mientras que si yo me aseguro y le compro un yogur y un plátano, pues me gasto €1. Que la vida está cara, pero está mucho más cara si comemos mal, aparte de todos los efectos secundarios que produce. El tratamiento de la obesidad, pues bueno, el Orlistat tuvo su éxito hace muchos años, sabéis que es un inhibidor de la lipasa pancreática y también produce una disminución de vitaminas liposolubles, que no estamos ninguno sobrante de vitamina D, pero había que hacer una dieta baja en grasa porque si no producía bastantes molestias digestivas,
flatulencias, diarrea, etcétera. ¿Qué pasa? Que la gente lo dejaba de usar. Sí que controlaba en algunos pacientes el azúcar, la glucosa y el colesterol, pero la verdad que no era muy práctica. Y tenemos ahora la liraglutida, que sí que está aceptada como tratamiento de la obesidad, que es un análogo de la increatina GLP-1 y que regula el apetito. Y tiene que ser una dieta hipocalórica. ¿Qué me da miedo a mí de estos pacientes? Que comen poco, pero ¿qué comen? ¿Comen nutrientes o comen calorías? Entonces ahí tenemos que dar una buena información. Hay otros complementos alimenticios y fitoterapia que sí que nos sirven para dar un empujón y que se animen, por los drenantes, los saciantes, los que actúan en el metabolismo de grasas, hidratos de carbono y los captadores de grasa. Pero bueno, esto es un empujón. Lo que hay que conseguir es que nuestros pacientes tengan hábitos saludables, que hagan ejercicio y que descansen. De verdad, que la gente cada vez duerme menos y eso favorece la obesidad. Así que bueno, espero que os haya servido y si tenéis alguna pregunta, pues después. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias primero a Rejofre y a mi vocal y a los compañeros, Carmen y a Loreto. Nosotros desde la vocalía, cuando Carmen lo presentó, primero pensamos que tenía mucha razón, pero ¿por qué? Entonces nos intentamos lo que dice ella, retrotraer un poco a las articulaciones y a la artrosis, a la enfermedad. Sí, es un poco de lo que voy a hablar y luego al final os daré unas pinceladas de lo que podemos hacer desde la farmacia comunitaria y desde el gabinete de ortopedia. Primero empezamos por ver, nos vinimos a la motivación. La motivación habrá cosas que nos consideran con nuestros compañeros de alimentación y entonces hay algunas cosas que veréis un poco repetidas, pero creo que es importante contextualizar y para situarnos, ¿vale? Empezamos un poco la campaña. La campaña de Rejofre viene a relacionar la obesidad y la artrosis. ¿Por qué? A mí nos gustaba porque la obesidad, que es la pandemia del siglo XXI, y luego la artrosis es la enfermedad más prevalente a nivel articular. Son unos datos que son bastante altos y que todo el mundo intuitivamente lo sabes, pero hay que ponerles número. De la obesidad poco voy a decir y del sobrepeso, que ha dicho que no haya hecho Loreto, ¿vale? Pero sí que tiene unos índices de poblacionales muy altos de prevalencia y entonces es importante. Y luego ya nos vamos a la artrosis, que es la enfermedad articular más frecuente del mundo, ¿vale? Tenemos estudios de la Sociedad Española de Reumatología que en el 2016 situaban que a la población de mayores de 20 años ya la prevalencia empezaba a estar en el 29%, ¿vale? Y que cuando llegamos a los 80 años a casi todo el mundo le afectan en menor o mayor medida. Pero también es muy importante que a partir de 40-50 ya empieza a aparecer. Lo intentamos esto focalizar en que es cuando hay sobrepeso y artrosis, esta relación viene intuitivamente por una presión extra en el cartílago, que eso le va a desencadenar un proceso inflamatorio que veremos más adelante y al final lo va a castigar. Pero también como decía la compañera, porque hay hormonas que afectan a nivel inflamatorio. Nosotros, hay cosas que no podemos tocar, pero como profesionales farmacéuticos sí que es verdad que podemos dar consejo, estar encima y saber qué signos de alerta y cuándo tenemos que actuar. Obesidad y movilidad. Aquí, esto es un poco estos son ideas al principio. Estamos hablando de que el aumento de peso va a generar una sobrecarga mecánica, ¿vale? Esto no hace falta pensar mucho que va a castigar las articulaciones. Luego, el tejido adiposo, por otro lado, en el sobrepeso, te produce una respuesta inflamatoria que castiga también. Y luego, la obesidad, que también va ligada a la baja actividad. A mí, desde mi punto de vista, nos gusta pensar que es que al final tienes un músculo menos funcional que va a amortiguar menos. O sea, el músculo va normalmente, aparte de para mover la articulación, sirve para aliviarla. Aquí un poco el círculo vicioso de obesidad, que no voy a hablar mucho porque ya lo ha dicho más o menos Loreto, ¿vale? Que es que unos malos hábitos generan obesidad, luego nos producen dolor, nos dificultan el ejercicio, problemas de descanso nocturno que al final nos influyen en que nos movemos menos y esto es un círculo que acaba también castigándonos. Ya en parte más anatómica nos planteamos un poco ver las articulaciones, ¿vale? Nos gustó las clasificamos en 3 grupos. Las fuimos a ver en una clasificación estructural, por cómo son, morfológicas, funcional o fisiológica, que es el movimiento que nos van a permitir, y luego el grado de movimiento. Para situarnos, sabemos que el cuerpo humano son 206 huesos, que aunque todo el mundo tenemos claro que es un armazón estructural, ¿vale? Que protege los órganos de un golpe, de cualquier problema,
son los que dan movilidad. Entonces, ¿cómo dan la movilidad? A través de la articulación. Aparte, también tiene una función de reservorio de calcio que es importante. Si nos vamos a la definición, articulación es la unión entre dos o más huesos. Un hueso en cartílago o huesos de dientes. No pensemos solo que una articulación es algo muy móvil. Hay articulaciones muy rígidas. O sea, al final, nuestros dientes están articulados con la cavidad bucal. Y esa articulación no es móvil, es una articulación no móvil. Viene del latín, articulatio, que hace referencia al vínculo entre dos huesos al vínculo entre los huesos y permite movilidad de uno respecto al otro. La articulación, por tanto, es donde se unen los extremos, ¿vale? Si nos vamos ya al primer punto, tenemos la clasificación estructural morfológica. Lo primero vamos a hablar dentro de este gran grupo, son las articulaciones sinoviales, ¿vale? Que van a ser las más móviles. La definición es que son conexiones entre componentes esqueléticos en las que los elementos implicados se encuentran separados por una estrecha cavidad articular. ¿Esto qué implica? Que al final las partes de los huesos no están en contacto entre sí. ¿Cómo no están en contacto? Pues porque en medio hay una sustancia viscosa, el líquido sinovial. Este líquido sinovial va a favorecer el deslizamiento, pero aparte va a favorecer los movimientos, ¿vale? O sea, evita el roce y favorece el deslizamiento. ¿Qué componentes tienen? Pues estamos hablando de una membrana sinovial que recubre las cavidades y que es la encargada de producir el líquido sinovial. Luego tenemos el cartílago, que es lo que recubre la parte final del hueso y que evita el desgaste y aparte permite el deslizamiento sobre el líquido sinovial. Y luego está la cápsula, que es la membrana que recubre toda la estructura. Si nos vamos dentro de las articulaciones sinoviales, aquí vamos, que estas van a ser las más móviles. Hay varios tipos. Dentro de estos tipos, por el dibujito veréis más o menos cómo son. Estamos hablando de articulaciones planas, en bisagra, en pivote, bicondilias y condilias, que algunas veces las veréis clasificadas juntas porque son parecidas. Ahora explicaremos un poco la pequeña diferencia que tienen. En silla de montar y esféricas. Me gusta poner los dibujos para que veáis un poco, a ver si se ve aquí, para que veáis un poco el tipo de movimiento que va a permitir cada articulación, ¿vale? Aquí cada una. Ahora más adelante lo veis más claro. Dentro de articulaciones sinoviales, las planas, ¿qué son? Al final son el movimiento de deslizamiento entre huesos. Un ejemplo no es el nombre, es la clavícula escápula de atrás, que es un movimiento de deslizamiento, ¿vale? Es un deslizamiento que se puede hacer en varios sitios, pero es plano. Luego hablamos ya, os pongo aquí bicondilias y condilias, que os decía que son muy parecidas. Estas articulaciones se mueven en dos ejes. La bicondilia, que os pongo ejemplo, la rodilla, que es muy claro, es en un eje sí que tiene total libertad, pero en el otro es muy limitado, ¿vale? En el lateral es menos limitado. Una condilia más clásica, a lo mejor es la muñeca. ¿Qué movimientos permiten? O sea, siempre pensar en articulación y el tipo de movimiento que da. Que estamos hablando de movimientos, son dos ejes, flexo-extensión, que es un movimiento de un eje, y abducción-aducción. Es verdad que la condilla, por ejemplo, la muñeca, algunas dan de circunducción. Este no es un movimiento en un eje, sino es un movimiento más por desplazamiento, ¿vale? Que también lo permite la muñeca. Luego tenemos articulaciones esféricas. Estas son las más móviles, son las que dan en múltiples ejes. Aquí ya tenemos movimientos de flexión-extensión, abducción y aducción y rotación. Y luego el de circunducción, que también cuando hay varios movimientos que no es un eje claro. Y el ejemplo es la cadera. Luego tenemos la de bisagra, ¿vale? Que la clásica es el codo, ¿vale? Que es un movimiento en un eje más definido. Es un movimiento en un desplazamiento en torno a un eje transversal y dan movimientos solamente a movimientos de flexo-extensión. Ahora tenemos también las de pivote, también conocidas como trocoide, que este es un movimiento en la diáfasis, ¿vale? Es un movimiento más plano, que es el movimiento clásico de rotación. Aquí pensar en la cabeza en la articulación atlantoaxial, ¿vale? En primera y segunda vértebra, de un lado a otro. Luego tenemos la de silla de montar. La de silla de montar es un movimiento en dos ejes que sean en ángulo recto, pero aquí tiene la particularidad que están el hueso tiene como, o sea, la articulación está como en silla de montar. Estos también dan movimiento a flexo-extensión, abducción y aducción, pero también la circunducción. Y aquí estamos hablando del pulgar, de la carpometacarpiana del pulgar, ¿vale? Por ejemplo, para que os situéis. Dentro de la clasificación estructural también tenemos las articulaciones sólidas. Aquí estas articulaciones, como ya podéis pensar sólidas, es una articulación menos móvil, ¿vale? Que son superficies adyacentes unidas entre sí, ya sea por un tejido fibroso o por un tejido cartilaginoso o directamente entre los huesos. Las vamos a clasificar en dos grandes grupos, que es como por el tejido que están unidas, que es fibroso o cartilaginoso. Y hablamos de suturas, gonfosis, sindesmosis y dentro de las cartilaginosas de sincondrosis y sínfisis.
Al final tenemos aquí, dentro de las fibras tenemos las suturas, que están por el ligamento sutural, que es un tejido conjuntivo fino, ¿vale? Estas en el cráneo, pensar en el cráneo cuando penséis en estas, a ver si por aquí, bueno, no sé si sale el puntero porque no lo muevo, pero sí, ¿vale? Esto es una sutura. Luego tenemos las gonfosis, que son, aquí estamos pensando en el diente, que como os decía que eso no debe de ser móvil. Es una articulación del ligamento periodontal que une la raíz dentaria y la cavidad ósea y es entre el diente y el hueso adyacente. Y luego hablamos de la sindesmosis, que son articulaciones en las que dos huesos adyacentes están unidos por un ligamento membrana interósea. Aquí pensamos en el ligamento amarillo que une las láminas vertebrales, pero también pensar en, que es la que tenemos aquí, al final, ¿vale? Entre tibia y peroné. Atrás me he pasado. ¿Vale? Que es un ligamento. Esto sí que da un poco de movilidad, pero muy poca, ¿vale? Sigue siendo clasificada de las sólidas. Dentro de las cartilaginosas tenemos la sincondrosis, que son superficies articulares que están separadas y unidas por un cartílago hialino. Aquí tenemos, estamos pensar en los cartílagos de crecimiento, ¿vale? Al final que está en un cartílago hialino, pero también pensar a nivel de las costillas con el esternón, ¿vale? Las articulaciones costocondrales. Y luego tenemos la sínfisis, ¿vale? Que surgen donde dos huesos separados se interconectan por un disco de fibrocartílago. Aquí pensar en las vértebras y en los discos vertebrales y en la sínfisis de pubis. Si ya nos vamos de la clasificación estructural y nos pasamos a la clasificación funcional, aquí vamos a poner todas las anteriores según su movilidad. Vamos a tener tres grandes grupos que son las diartrosis, las más móviles, las anfiartrosis, que muy poca movilidad, y las sinartrosis, que no dan movilidad. Las diartrosis, que básicamente van a ser las sinoviales, son los que estamos hablando de las de más movimiento y que nos dan movimientos de flexoextensión, abducción, aducción, rotación y circunducción. Diartrosis, pensar en sinoviales. ¿Qué pasa con las anfiartrosis y las sinartrosis? Aquí hay unas que dan un poquito de movilidad y otras que no dan movilidad. Aquí ya son dentro de las sólidas, pero hay fibrosas y cartilaginosas. Pues algunos tipos de cada van a estar catalogadas en unas o en otras. Dentro de la anfiartrosis tenemos las articulaciones fibrosas tipo sindesmosis y las cartilaginosas tipo sínfisis. Pensar en los discos vertebrales, ¿vale? Y en la tibia peroné, el ligamento que lo unía, ¿vale? Y luego dentro de las inmóviles tenemos pues las fibrosas suturas sin gonfosis, los huesos del cráneo y los dientes, y las cartilaginosas, la sincondrosis, que la sincondrosis eran los cartílagos de crecimiento, ¿vale? Y los del esternón también. Y luego nos gusta también poner, y pensamos que era útil, hablar de los movimientos de eje que hay, ¿vale? Estamos hablando de las articulaciones, si nos dan libertad en un movimiento, pues son uniaxales, y aquí ponemos, por ejemplo, en las de bisagra y las de pivote. En movimientos en dos ejes, hablamos de articulaciones condilias, bicondilias y en silla de montar. Si hablamos del movimiento a través de tres ejes, hablamos de articulaciones tipo esféricas. Y si hablamos de movimientos de deslizamiento en una superficie plana, pues son las articulaciones tipo planas. Esto es para situarnos, para ver luego la artrosis cómo nos puede afectar, es la clasificación de las articulaciones. Al final, las articulaciones, de igual tipo que sean, las más bajas van a tener más carga y van a tener un desgaste más prematuro del cartílago huesos. Y luego las articulaciones, cuando se desgastan, producen dolor e inflamación, ¿vale? Y no penséis que el desgaste es en personas mayores, luego veremos, pero el sobrepeso y la obesidad afectan. Si nos vamos ya a la enfermedad, a la artrosis, la definimos como artrosis u osteoartritis, que es un trastorno crónico que causa alteraciones en el cartílago y los tejidos circundantes de las articulaciones y que se caracteriza por producir dolor, rigidez y pérdida de función articular. Eso en casos más extremos. ¿Qué tenemos? Primarias, que no son son sin causa definida. Pues todos pensamos que la edad es una causa primaria que acaba saliendo por el tiempo. Y secundaria, que se asocian a otras patologías. Aquí hablamos de que puede influir la gota, la diabetes, las displasias óseas, un traumatismo. O sea, al final un mal funcionamiento produce un deterioro que acaba produciendo una artrosis. Si nos vamos a la epidemiología, estamos hablando de que es la enfermedad articular más prevalente y que las áreas anatómicas, pues lo que decíamos, las que soportan más peso, la zona lumbar, rodillas, están más castigadas, pero la zona cervical también tiene, ¿vale? Y luego manos y caderas. Manos y caderas también hay. Si nos vamos a datos, pues que solía empezar en 40-50 años y que a partir de los 80 años todo el mundo en mayor o menor medida la padece. Y si nos vamos al estudio PISER 2016, que era la Sociedad Española de Reumatología, nos decía que un 29% de la población de 20 años, mayor de 20 años, tiene artrosis sintomática.
¿De dónde viene la artrosis? Etiología. Aquí hablamos que viene de un desequilibrio entre el proceso de remodelación y de destrucción de los tejidos articulares. Hablamos de una progresión lenta y que tiene una etiología múltiple, ¿vale? Pero que están implicados, se sabe el envejecimiento, la obesidad y la influencia genética. Y que yo os pongo pinceladas, no es mi campo, pero saben datos que son. Entonces, aunque está lejos de ser entendida, y sabiendo que viene del desequilibrio entre procesos catabólicos y anabólicos, entonces ¿qué tenemos? Que hay una prevalencia de los procesos catabólicos. ¿Qué pasa? Que el condrocito desencadena un proceso catabólico de destrucción. Este proceso catabólico produce una liberación de mediadores proinflamatorios, las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral. Esta interleuquina, ¿qué pasa? Que actúa. Aquí os pongo 2 puntos, ¿vale? Y es que actúa sobre el cartílago, pero también sobre el tejido sinovial. Y hay una cascada de procesos catabólicos, porque al final esta inflamación produce más inflamación. Aquí tenemos implicadas citoquinas, el óxido condrítico, las prostaglandinas, las metaloproteasas. Tanto a nivel estamos hablando a nivel de los condrocitos de cartílago y del tejido sinovial. Esto, más inflamación a los 2 niveles. El cartílago, los fragmentos de cartílago liberados también producen más inflamación a nivel del tejido sinovial. Os pongo aquí un proceso que no es lineal, pero quiero que veáis un poco que hay una evolución en el tiempo, que se va produciendo y que es verdad que empieza con el condrocito desencadenando un programa catabólico de destrucción y que se empiezan a liberar mediadores proinflamatorios y que quedaros con la idea que actúan a nivel del cartílago y del tejido sinovial y que esto produce más inflamación, ¿vale? ¿Qué problema hay con la inflamación? Al final, la liberación que está en relación a las proteasas, como las metaloproteasas, acaban reduciendo la cantidad de colágeno y de los otros componentes de la matriz del cartílago, ¿vale? Cuando se reducen el colágeno y los componentes de la matriz, se acaba generando un cartílago menos compresible y elástico, que al final acaba produciendo una disminución del espacio articular. Esto también, por el otro lado, dentro del proceso de formación, tenemos a los osteofitos que están intentando compensar con un crecimiento normal del tejido óseo, ¿vale? Y esto que produce un endurecimiento del hueso subcondral. También os lo pongo en un proceso, para que veáis que es un proceso, pero es lineal y no lineal, o sea, se van pasando cosas en nuestra articulación. ¿Qué tenemos como resultado? Al final, una articulación normal, que tú piensas en una rodilla bien formada con su cápsula articular todo bien, se acaba regenerando mal, es menos compresible, no tiene los bordes definidos. ¿Qué problema hay? Que cuando ya no está normal, ni amortigua bien el peso y luego cuando se mueve va a producir un roce y un desgaste que va a generar más artrosis, ¿vale? Hay que intentar cortar eso. Esto os lo pongo sobre todo para que veáis la relación con la obesidad y el sobrepeso. Y al final es que el tejido adiposo blanco contribuye con la secreción de ciertos mediadores inflamatorios. Que aquí hablamos ¿vale? O sea, estamos hablando de la leptina, como decía Loreto, y os voy a recordar un poquito. Pero que es que el problema de todo esto es que por los mediadores proinflamatorios, ¿vale? Al final las adipocinas, mediante acciones endocrinas, autocrinas o paracrinas, se ven implicadas en procesos fisiológicos y patológicos que conducen a un estado inflamatorio. Las enfermedades reumáticas también se relacionan con este proceso, ¿vale? Inflamatorio. Según la etiología de dónde viene, tenemos al final una influencia de factores locales, sistémicos y genéticos. Los primeros, dentro de los locales, hablamos de que influyen la obesidad, el sedentarismo. El sedentarismo, pensar que un músculo menos trabajado amortigua menos. Una inestabilidad articular. La inestabilidad articular, al final, si hay fricción de la articulación y todo, se genera más problema proinflamatorio, con lo cual se hay más degradación. El traumatismo, porque al final un golpe ha generado una herida que al final sigue castigando. Una sobrecarga. Cargar peso habitualmente también te produce. Eso lo relaciono con la ocupación. Trabajos que cargan peso. Hay que proteger las articulaciones que se sufren. Y luego las prácticas deportivas de alto impacto, que sabemos que están muy en boga, pero hay que ver que nuestras articulaciones las soportan bien. Si nos vamos a los factores sistémicos, tenemos que cosas que no podemos tocar, que yo sepa, que es el sexo femenino, la edad superior a 50 años, el no tener osteoporosis, y el no tener osteoporosis, os pongo aquí el asterisco al lado porque quiero que pensemos que parece contradictorio, porque al final un hueso fuerte mejor, sí, pero al final está más endurecida toda la articulación y eso puede ser un problema. Las enfermedades articulares previas, al final si has castigado tu cartílago, se puede volver a castigar. Enfermedades musculares y la diabetes mellitus. Luego los genéticos, es que si bien aquí os lo pongo un poco agrupado,
Si bien se han identificado serie de genes que están relacionados, como no se conocen bien todos y tampoco es mi campo, sé que hay genes que sí que saben cuáles son, pero eso no lo he indicado. Aquí más globalmente, dentro de los que más hay, os he puesto un poco agrupados, ¿vale? Sexo femenino, mayor, es lo mismo, un poco agrupado todos los factores. Si nos vamos a la sintomatología, sabemos que en etapas iniciales suele ser asintomática. ¿Por qué? Porque al final el cartílago no está inervado y puede pasar desapercibido. Pero hay síntomas que sí que se saben. Pues el dolor es el síntoma que nos va a venir, es el síntoma principal. Es un dolor que es mecánico y aparece con el movimiento y que si bien en etapas iniciales puede aparecer en reposo, o sea, en etapas iniciales no, más conforme avanza la enfermedad puede aparecer en reposo y molestar en el descanso. Los chasquidos, el clásico clac, 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 eso, pues ahí puede ser que sea por una fricción. ¿Por qué? Porque al final no está bien la articulación no está bien conservada y la fricción de los tejidos genera un chasquido. Si nos vamos ya a etapas más avanzadas, ¿vale? Que son la deformidad. La deformidad, conforme avanza la artrosis, va a ir apareciendo y puede desembocar en una pérdida de simetría. Esta pérdida de simetría puede llegar incluso a afectar a la movilidad, a la funcionalidad. ¿Qué tratamientos hay? Hay tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que van a funcionar bien, ¿vale? O sea, van a funcionar bien o no tan bien, van a funcionar cada uno en un grado. El tratamiento farmacológico va a tener como objetivo controlar el dolor, ¿vale? O sea, el dolor es malo y el dolor hay que cortarlo. ¿Y por qué? Porque tenemos que seguir trabajando y estando activa esa articulación. Hay que mantener la funcionalidad y hay que reducir el avance. ¿Qué tres tipos de fármacos tenemos? Pues tenemos analgésicos AINES, corticosteroides y componentes básicos del cartílago. Dentro de los analgésicos AINES y dentro de los corticoides se busca al final cortar la cascada inflamatoria, ¿vale? Desinflamar esta articulación para recuperar su funcionalidad y luego controlar el dolor, por supuesto, para poder mover y volver a funcionar. ¿Por qué los componentes básicos del cartílago, que aparte la casa que nos patrocina tiene y hay más casas, y que por qué se recomiendan y a veces funcionan bien? Porque al final está haciendo que regenere bien. Tú le aportas los nutrientes, estamos hablando de la glucosamina condroitina, que creo que son los que más evidencias tienen, sin meterme mucho en ellos, son los que tú estás nutriendo, ¿vale? A la articulación. Dentro del tratamiento no farmacológico hablamos de ejercicio físico. El ejercicio físico, y nosotros como farmacéuticos creo que debemos insistir y prescribir, o como queráis llamarlo, recomendarlo, porque el ejercicio físico, y hay estudios que si buscáis un poquito hay, que tienen una funcionalidad, o sea, funcionan a veces igual de bien que los antiinflamatorios y que los AINES, para el dolor y para su funcionalidad. El ejercicio físico, cuanto más lo hacen, mejor. Fisioterapia y rehabilitación. Estamos hablando también, relacionándolo con el ejercicio, para esa articulación darle movilidad. Y luego el uso de determinadas órtesis, que desde los gabinetes de ortopedia, la farmacia comunitaria, hay cosas que podemos recomendar, hay cosas que se dan con prescripción y hay cosas que podemos recomendar. Más adelante veremos un poquito. Relacionando la artrosis y la obesidad, estamos hablando de que por el peso, o sea, que es lo que todo el mundo tenemos en mente, pero también, como os decía, al final la relación que hay aquí sobre todo es las citocinas proinflamatorias, que actúan en esa cascada de la artrosis. La leptina no voy a hablar mucho de ello, o sea, no voy a hablar, de hecho, la tengo porque es importante recalcarla, porque está relacionada con la artrosis, y sobre todo para quedaros con la idea de que, como decía Loreto y os recuerdo yo, al final actúan en la cascada de inflamación, favoreciendo desequilibrio con la remodelación, alterando destrucción, o sea, al final todos estos procesos que producen dan problemas. Si nos vamos al papel del farmacéutico comunitario, a nuestro papel, bueno, yo me identifico por ser farmacéutico comunitario, ¿vale? ¿Qué tenemos? Pues tenemos que somos un profesional cuya cercanía, accesibilidad y disponibilidad nos capacita y nos posiciona para poder estar en la recomendación y el seguimiento de estos procesos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues como capacitados que estamos, y si no deberíamos o formarnos o estar, tenemos que estar a identificar signos de alerta. Y os hablo aquí tanto en el caso de la artrosis como en el caso del sobrepeso. En el caso de la artrosis, sabiendo cuando es un dolor que ya no es controlable, que hay que remitir al médico, o cuando la rigidez o la movilidad se ha perdido tanto que hay que remitirlo. O sea, podemos ayudar hasta un punto y hay un punto que tenemos que recomendar, avanzar al médico. Y en el sobrepeso también os hablo, pues cuando hay patologías asociadas como hipertensión, glucosa, colesterol. O sea, hay que saber cuándo ir.
¿Qué podemos hacer? Pues tenemos también que optimizamos los tratamientos farmacológicos. O sea, debemos trabajar en la adherencia y dar el consejo de recomendación para que se tomen bien. Y ya os hablo de los antiinflamatorios que se tomen bien, los corticoides o cualquier cosa, incluso la nutrición que la hagamos bien. O sea, tenemos que estar encima para que esto dé resultado. Y luego, ayuda a recomendaciones sanitarias, aquí son conceptos más básicos, más genéricos, pero que la dieta mediterránea, el que sepa de dietética ya lo remitirá, pero también como prescriptores de ejercicio físico, ¿vale? Si me voy un poco más a los productos de apoyo dentro de la categoría más de ortopedia, pues ¿qué tenemos? Tenemos las ayudas en deambulación. ¿Por qué? Van a servir para descargar peso. El descarga de peso va a funcionar relativamente bien, pero también van a estabilizar. Estoy hablando de productos que se están viendo un montón y que hay ahora muchos, como son andadores, bastones, muletillas. Todos estos productos son armas, ayudas que tenemos para poder facilitar la vida de una persona y para hacer que se mueva, y que la articulación trabaje. ¿Qué tenemos también? Tenemos ejercitadores de articulaciones. El más conocido es el pedalier, pero el pedalier puede también ayudar a trabajar las manos. Tenemos deslizadores para pies. Hay que adaptar. O sea, todo nuestro consejo y todo tiene que ser acorde al paciente que veamos la necesidad que tiene. ¿Qué más tenemos? Tenemos ayudas en vida diaria, ¿vale? Esto como productos de apoyo. Las ayudas de vida diaria, y aquí yo creo que a mi juicio no las recomendamos todo y pueden ayudar, son cosas que nos van a ayudar a la vida cotidiana, o sea, al paciente que tiene una artrosis ya en grados avanzados y que no puede abrocharse un botón, no puede pasar, la media sí que es más conocido porque al final las medias estamos más habituados, pero hay que recomendar poner medias. Hay que ver si un paciente necesita un apretarros. Las alzas de baño se agradecen mucho y yo ya llevo años dándolas y funcionan bien. O sea, una alza de baño le elevas 8 o 10 centímetros a un paciente y te lo va a agradecer. Las barandillas, cuando ya necesita incluso apoyarse con las manos, pues recomendan una barandilla, que no pasa nada, se puede hacer. Si nos vamos ya a las órtesis tienen como finalidad sostener, inmovilizar o incluso corregir parcialmente, o sea, inmovilizar o corregir parcialmente el movimiento. O sea, estamos hablando de sostener, corregir y en casos extremos inmovilizar. Hablamos de dos tipos, órtesis sencillas. Dentro de órtesis sencillas vamos a ver qué hay para rodillas, para muñeca, para la columna vertebral, para tobillos y para dedos. Aquí no estamos diciendo, no van a corregir el defecto, pero ¿qué van a hacer? Van a dar estabilidad y le van a proporcionar alivio al paciente. Y os hablo de las órtesis elásticas, ¿vale? Aquí ya hablo con o sin refuerzo, fajas lumbares. También os puedo decir que las plantillas, hacer una descarga del peso correcto funciona bien. Hay cosas que tienen que recomendar o médicos, no nos metamos en donde no podemos, pero hay cosas que sí que se puede trabajar. Muñequeras elásticas y luego os hablo por otro lado de férulas de reposo o inmovilización. Dentro de las férulas de reposo e inmovilización, ¿qué van a hacer? Inmovilizar la articulación que se está inflamada, está produciendo dolor y la va a dejar quieta para que se desinflame. Las férulas de reposo e inmovilización no van a ser para siempre ni las vamos a recomendar nosotros pocas veces. Pero bueno, pero algunas cosas sí que se pueden dar. Y puedes tú valorar y recomendar que vaya al médico para que lo revise. Y os hablo de las férulas que ahora se ponen mucho, que son las férulas para rizartrosis. La artrosis de la mano, de los huesecillos de la mano, que al final una inmovilización y hay que estar atento a las horas que se recomienda, que según cómo venga el médico las horas que dice, o si no dice nada de nosotros, no se puede usar siempre una férula de inmovilización ni todo el día, pero hay que ver cuándo. Si nos vamos a consejos ya generales, los hemos agrupado, ¿vale? Hemos agrupado en 10 consejos más genéricos, más generales desde la farmacia comunitaria, ¿vale? ¿Qué consejos ponemos? Tenemos primero mantener un peso corporal correcto. ¿Por qué? Porque la pérdida de 5 kilogramos reduce un 50% el riesgo de padecer artrosis. ¿Qué vamos a seguir recomendando? Una dieta mediterránea, que eso Loreto os la ha dicho maravillosamente bien, pero para nutrir bien las articulaciones. ¿Qué más tenemos? Tenemos mantenerte activo. El ejercicio que se tiene que prescribir, o sea, desde la farmacia, prescribir entre comillas, recomendar activamente. ¿Por qué? Y no os digo un ejercicio a lo bruto, hay que adaptarlo a la condición física de cada paciente. Tú verás si tu paciente, como decía Loreto, le dices ir al pan a 10 minutos o le dices que camine 1 hora.
pero hay que moverse para mantener activa la articulación y para que funcione bien, para dar fuerza al músculo, para todo eso. ¿Qué podemos recomendar también? Aplicar calor y frío. ¿Qué vamos a conseguir? El calor mejora la rigidez, el calor vasculariza, el calor da elasticidad a las fibras de colágeno. El frío ¿qué hace? El frío reduce la inflamación. En artrosis veréis más recomendación de calor que de frío, pero cuando la articulación está muy inflamada, a veces hay que recomendar frío. ¿Qué más podemos recomendar? El uso adecuado de la medicación. Al final, vamos a recomendar y vamos a estar encima de que siga unas pautas y un tratamiento correcto. ¿Qué vamos a decir también? Pues las medidas de higiene postural, que desde yo me echo flores a mi vocalía, hay documento en las infografías dentro del consejo, tenemos infografías de higiene postural, que dormir en colchón firme, evitar sillones. ¿Por qué? Castigas menos las articulaciones. Decíamos que la articulación tiene memoria, que cuando la castigas, luego es factor para que te vuelva a aparecer más. Entonces, la articulación hay que cuidarla. ¿Qué más? Hacer reposo adecuado. O sea, el reposo adecuado, no hablo de un reposo, de una inmovilización, y aquí también hablo de inmovilización, cuando toque, o sea, a lo bruto. Hablo de en fase de dolor agudo, pues que repose y luego ir progresivamente movilizando. ¿Qué más? Evitar sobrecarga de las articulaciones. No cargar peso excesivo. Al final, si cargas mucho peso, castigas tu articulación. Usar un calzado cómodo que descargue bien, que haga bien una descarga. Al final, el calzado es lo que está abajo de nuestro cuerpo y es lo que la última amortiguación que tenemos, ¿vale? Es importante que dé una buena sujeción al pie. Y por último, y lo que decía antes, los criterios de derivación al médico. Tenemos que ser capaces de saber cuándo mandar al médico. Somos sanitarios. A ver. Aquí os he puesto las infografías más relacionadas con las artrosis. Hay 4. Yo os he puesto las 2 más relacionadas con las articulaciones y la artrosis, ¿vale? Son muy buen resumen, están muy esquematizadas, pero a mí me gusta y para el paciente pueden ser bastante visuales, ¿vale? Tenemos aquí la de artrosis y luego el efecto de peso con las recomendaciones, ¿vale? Los consejos que podemos dar. Gracias por vuestra atención. Ahora algunas dudas contestaremos las que nos dé tiempo. Quiero dar las gracias a Rey Jofré, a mis compañeros que han trabajado en el documento, como son los vocales de Zamora, de Valencia, de Badajoz y de Murcia, a los compañeros de nutrición que también nos dan mucha información y nos han ayudado mucho, y a mi vocal nacional que lo tengo aquí al lado. Gracias a todos. En el turno de preguntas, bueno, pasamos al turno de preguntas. Tenemos unas cuantas ya en pantalla que voy a ir trasladando y, bueno, y las que vayan entrando. En primer lugar, nos preguntan a la vocalía de alimentación, a Loreto, si las nuevas formas de cocinado son adecuadas. Se refiere sobre todo al tema de las freidoras de aire y demás. Loreto, te cedo la palabra. A ver, yo no veo inconveniente respecto a otras formas de cocinado que tenemos, no veo inconveniente respecto al horno, creo que es una ventaja frente a por ejemplo, a freír ciertos alimentos, entonces que sí, que dicen que puede tener acrilinas, pero los que cuando metemos en el horno, cuando freímos mucho, cuando a la plancha dejamos el producto mucho tiempo en la plancha, o la barbacoa, que nadie quiere saber todo lo que ocurre en la barbacoa, ¿no? Que no solo el producto que ponemos en la barbacoa tiene efecto cancerígeno, sino también el humo que desprende. Entonces, no le veo yo ningún inconveniente frente a todo lo que hay. Simplemente todo hay que usarlo bien, no pasarse de cocción, no pasarse de aceite y ya está. Y creo que para los tiempos que vienen, que solo buscamos comodidad, me parece una solución estupenda, sobre todo para la gente joven que lo quiere ya e inmediato y se limpia muy bien. Yo soy partidaria de ella, desde luego. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Loreto. Espero que haya quedado contestada esa pregunta. Carmen, te dejo a ti un paso para mira, María del Mar Rivas preguntaba, Cristina Díaz Gavilán preguntaba, ¿el colágeno como suplemento, la glucosamina y la codroitina son efectivos para regenerar las articulaciones? A ver, yo lo que he leído, hay estudios de todo, o sea, hay estudios de todo, pero lo que sí que es cierto, que tú puedes decir eso con seguridad, que al final, para las articulaciones que tienen un desgaste, es que estén bien nutridas y que tengan análogos del cartílago para poder regenerarse bien,
es bueno. ¿Cuánto se va a absorber? ¿Cuánto todo? Ya no lo sé, yo ahí ya me pierdo, no es mi campo tanto, pero yo sé que llegan a funcionar bien. En todos los casos, pues no lo sé. No sé si es de nutrición algo más saben de esto o no, que no creo, no lo sé ahí. Y de hecho, al final, hay algunas que están financiadas, otras que no. Los rehabilitadores la mandan. Yo creo que algo de evidencia tienen. ¿Cuánta? Sí que deben tener bastante evidencia, pero a todo el mundo no sé si alguien más quiere aportar. Bueno, también hay que tener un poquitín de, por ejemplo, lo de los colágenos, que no hay que mirar a ver qué colágenos vas a tomar, porque hay colágeno que sirve para las articulaciones, pero que es distinto del colágeno que habitualmente se toma como suplemento para lo que puede ser la cara. Entonces, tienes que saber también qué tipo de producto, qué tipo de suplemento estás tomando. Otra de las preguntas de alimentación nos la hace María del Mar Rivas. Nos pregunta sobre si hay alguna recomendación especial para el momento de la menopausia, puesto que hay un aumento, se suele aparecer un aumento de peso. Pues a ver, la menopausia, como todos sabemos, disminuye el metabolismo basal. Al disminuir el metabolismo basal, aumenta el peso. ¿Dónde aparece ese aumento de peso fundamentalmente? Pues aparece en la parte del estómago, ¿no? Que sabéis todos que es muy peligroso y que por eso medíamos la circunferencia para ver dónde se depositaba la grasa. ¿Qué debemos de recomendar? Pues si disminuye el metabolismo, o sea, si hay menos gasto, desde luego hay que comer menos o hacer más ejercicio. Como alimento hay que comer menos, comer más sano, favorecer mucho el consumo de verdura fresca por todo el tema de los antioxidantes que os he dicho, favorecer las frutas, por ejemplo, pero que no sean frutas azucaradas, y si son las frutas de temporada, por ejemplo, tienen un poco más de azúcar, pues no tomarlas muy maduras porque tienen más azúcar. A mí me gusta recomendar mucho los arándanos porque también, como va asociado el tema de las infecciones de orina, y el arándano es un fruto que sacia muchísimo y además el azúcar es bajo, me gusta mucho, pero alimentos específicos, pues no hay, simplemente reducir la ingesta, aumentar el ejercicio y comer muy sano y muy bien. Lo que sí, por ejemplo, lo que he comentado de las proteínas deben de ser, siempre se está diciendo que hay que favorecer el consumo de proteína vegetal a proteína animal, y ya os he dicho que como las legumbres, incluso por ejemplo los champiñones, ¿no? Que se nos olvida muchas veces, las setas, tiene mucha proteína vegetal y te enriquece un plato de maravilla. No quiere decir que tengamos que comer vegano, porque mucho producto vegano, si no se hace casa, son productos ultraprocesados, no os olvidéis. Y yo hablo de producto natural, cocinado en casa y fresco y de proximidad. Otra pregunta nos la preguntaba Elena García, el uso del calor y del frío, que a ver si podías explicarlo un poco más. A ver, el calor y el frío, estamos hablando de que en artrosis es más indicado el calor. Pues quería un poco explicar, resaltar, a ver, que intenta decirlo antes, pero el calor al final vasculariza, lleva sangre, pero es que el calor también le da elasticidad a las fibras de colágeno. ¿Para qué? Para que del músculo, para que soporten más el peso, para que aguanten más, da elasticidad. El frío, tener en cuenta que es solamente para cuando hay más inflamación, en los momentos de más inflamación de la articulación, ¿vale? O sea, hay que jugar con los dos. Y luego hay que saber dar que el calor y el frío se tienen que hacer en tandas de, creo que la recomendación es de 15 a 20 minutos, con descansos. O sea, no es poner frío que te cojas la paquete de guisantes de tu nevera. Es un frío controlado, 15 minutos, descansas 15 minutos, lo vuelves a poner y el calor lo mismo. Hablamos de tandas, ¿vale? De calor y frío. Porque al final el calor llega a tener un beneficio, no te digo un medicamento, pero es un beneficio evaluado, ¿vale? Perfecto. Otra pregunta para Loreto, que nos dice sobre el uso de las básculas de bioimpedancia. Se está extendiendo en la oficina de farmacia mucho, pero su interpretación y su uso adecuado, porque una cosa es cuando se utiliza dentro de consulta de dietética y otra cosa es el uso en el entorno de oficina de farmacia. ¿Qué nos dices tú? Cada vez vemos más, ¿no? Estos stores que hay de bioimpedancia.
Y lo que suele ocurrir es que viene el cliente, se pesa un día y tiene un 30% de grasa y al día siguiente o a la semana tiene un 40% de grasa. Entonces hay veces que dices, madre mía, ¿qué ha pasado? Pues las básculas de bioimpedancia son muy buenas, pero hay que usarlas bien. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la persona está estreñida, se acaba de comer, se acaba de hacer ejercicio, en mujeres que tienen el periodo, como las básculas de impedancia lo que hacen es son unos electrodos que pueden ser de 2 a 4 electrodos que recorren el cuerpo y lo que miden es la cantidad de agua, la cantidad de masa que no es grasa. Por ejemplo, los músculos, los vasos sanguíneos, los tejidos, te miden la cantidad de agua. Entonces, por diferencia, el resto lo considera grasa. Si estás estreñido o si has hecho deporte, ahí hay menos cantidad de agua en ese momento, entonces lo puede considerar más grasa. Por eso es muy importante que cuando alguien ve que su paciente está haciendo un seguimiento de porcentaje de grasa en la báscula de bioimpedancia, que le diga que se pese siempre en las mismas condiciones, porque a ver, por un día pues tampoco vas a meter el rollo, pero si ves que hay un seguimiento y que se vuelve un poco loco, hay que decir, pues el mismo día, en las mismas condiciones, con la misma ingesta de agua, etcétera, ¿vale? Porque a veces, a mí me ha pasado, que un día tiene 30 y otro 35 y dices, ¿qué ha pasado? Y es que no hemos hecho bien el pesaje. Es muy importante, ¿eh? Y más para hacer un diagnóstico. Gracias, Loreto. Rafa Molinos preguntaba que cómo debemos de abordar el hecho de hacer caminar a una persona con sobrepeso, pero que la artrosis le impide caminar o que incluso lleva muleta. ¿Cuánto tiempo y cuánta insistencia tenemos que hacer para que ande con su dolor? A ver, yo no soy médico, pero entonces, lo primero que hay que recomendar es que el médico también haga un seguimiento. ¿Qué podemos recomendar? Que mientras el dolor se lo permite, lo tenga controlado, se movilice. Me da igual que lleve muletas, al final tú la articulación la tienes que ejercitar y trabajar. Yo no le recomendaría que hiciera el bruto, pero que se movilizara sí. Le diría también control médico y le recordaría que hay cosas para el dolor. O sea, vivir con dolor es malo. Hay veces que es inevitable, que vas a trabajar. Y también os decía que hay que recomendar reposo en determinados momentos. Si el dolor lo lleva demasiado descontrolado, tiene que descansar. No descansar siempre, hay que ver cuándo se empezaba a trabajar esa articulación y cuándo se empieza a movilizar. Hagamos un seguimiento. O sea, tú le puedes recomendar que vuelva una semana a ver cómo va. Si ves que no controla el dolor, pues vamos a ver qué ha pasado ahí. ¿Por qué no estás controlando el dolor si has hecho una semana ya de reposo? A ver dónde viene el problema. Que hay situaciones difíciles, que no vamos a arreglar el mundo, pero vamos a ayudar. Vamos a trabajar con nuestros pacientes, con nuestra población, para que tengan una articulación más sana. También, a lo mejor los pedaliers también en esos momentos sí que se podrían utilizar para mover alguna otra articulación. Gracias, Carmen. Sí, hay para trabajar en reposo, en descarga. Hay productos, ¿vale? Que tenemos. Sí. Bueno, creo que no hay más preguntas por el chat. Deciros, bueno, recordaros lo que he comentado antes, que si surgieran más preguntas nos las podéis enviar a los correos de cualquiera de nosotros, al Consejo General, y os las iremos respondiendo de forma individual. Bueno, el vídeo que estará disponible a partir de en un plazo de una semana, y todos los materiales, bueno, están colgados en la plataforma, y si hubiese algún material necesario que colgar lo colgaríamos en los mismos lugares. Quería hacer un inciso que me imagino que los tres ponentes están de acuerdo. Hoy nos falta Aquilino García, nuestro vocal nacional, y bueno, por cuestiones personales que no ha podido asistir, pero eso no quita para que esté presente, es como si estuviera aquí. Nuestro maestro está aquí. Nada, gracias a todos por vuestra atención y un placer. Bueno, y a mí es que como he tenido un problema con el ordenador, en nombre de toda la vocalía te queríamos dar la bienvenida, Carmen, como nueva vocal nacional a este nuevo proyecto que te enfrentas, y que no dudamos ni de tu capacidad ni de tu inteligencia, y además es que tenemos un maestro para qué vamos a nombrar, Aquilino. Sí. Y nada, tú ya sabes que aquí los vocales estamos dispuestos a lo que tú nos digas. Ya sabes que somos todos trabajadores, que apoyamos en lo que hagas. Lo que tiene es generosidad, desde luego. Así que cuenta con ella como siempre.
Muchas gracias, Loreto, muchas gracias, Carmen y Luis. A mí me gustaría eso, siento mucho que no nos pueda acompañar Aquilino, que desde el momento en el que le propusimos de hacer esta campaña, enseguida, bueno, con Aquilino siempre es todo muy fácil, nunca pone pegas y es capaz de liar a todo el mundo. Entonces, enseguida organizó todo para poderlo llevar a cabo. También quería dar las gracias a los vocales que han trabajado en esta campaña, que los pobres son vocales voluntarios obligatorios, como les digo yo, pero han hecho un magnífico trabajo y sobre todo muchas gracias a Reijhofer, que ha contado con nosotros para haber hecho esta campaña que creo que es bastante original y yo creo que de vez en cuando conviene hacer cosas un poquitín originales para en muchas ocasiones repetir lo que ya sabemos, pero para verlo desde otro punto de vista. Muchísimas gracias a todos.